Bueno, qué alegría, hermanos, estar de fiesta, ¿verdad? Yo me aprendí muchos coritos cuando era chiquito, ¿verdad? Yo nací en la iglesia, casi nazco en las bancas, ¿verdad? Pero mi mamá se alcanzó a ir a la casa y mi abuela, que era partera, la atendió y nací yo. Solo nací y me querían elegir de niño Dios, ¿verdad? De niño de hospicio. Pero bendito Dios que crecimos ahí en la iglesia y me aprendí unos coritos y uno de ellos dice: estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y hoy todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien hace el Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Y después dice lo que el Señor hace. Esta tarde yo le pregunté al pastor David: ¿y de qué predicamos en el aniversario? Y me dijo: debemos de hablar del poder, de ser testigos del poder de Dios, que somos testigos del poder de Dios. Entonces, pues yo me preparé para eso, ¿verdad? Para hablar un poco sobre eso. Así que vamos a hablar de testigos de su poder. Ese es el tema, testigos de su poder. Quiero invitarlos, por favor, que vayamos a Hechos, capítulo 1, y vamos a leer un versículo que usted probablemente lo sepa de memoria. Es Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este versículo relativamente pequeño está contenido la esencia, creo yo, de la vida cristiana, la esencia de la iglesia y la esencia de lo que yo quiero compartir esta tarde. Creo que este es un versículo muy especial, recoge las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. O sea, estas palabras se las dijo el Señor a los discípulos. Habían ahí los 12 que habían caminado con Él. Estaban también quizás unos 500 hermanos, ¿verdad?, que estaban ahí reunidos. Y en medio de aquel monte a donde Él los llevó, antes de ascender al cielo, Él les dijo estas palabras. Y este versículo contiene tres elementos, o tres aspectos, no elementos, tres aspectos centrales. En primer lugar, habla de poder. Ese es lo primero que está ahí en el versículo. Les dice: pero recibiréis poder. Okay. La vida cristiana es una vida, debe ser, tiene que ser una vida de poder. Si no hay poder, no es vida cristiana, ¿verdad? La vida cristiana se debe manifestar el poder, ¿ok? El poder de todo tipo, el poder, por ejemplo, para sanar enfermos, resucitar muertos, el poder para proveer lo que necesitamos, milagros de todo tipo. Hermanos, si no hay poder en nuestra vida, entonces algo no está caminando como debe caminar. Porque la vida cristiana está fundamentada en el poder. El segundo aspecto que menciona el Señor en este versículo es que iba a venir el Espíritu Santo. Tampoco la vida cristiana es posible sin el Espíritu Santo. La iglesia no existe sin el Espíritu Santo. El centro, la base de la iglesia es el Espíritu Santo. Cuando nosotros no tenemos esto claro, entonces vamos a tratar de hacer las cosas por esfuerzos humanos, por estrategia. Vamos a ver seminarios de cómo hacer que las cosas sucedan. Eso es imposible, hermanos. La única forma de ser iglesia y de ser cristiano es bajo el señorío, bajo la guianza del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder para vivir y para actuar como el Señor quiere que actuemos. El Espíritu Santo, que es el Espíritu eterno, Él es Dios. Él no es alguien que ha venido a servirnos a nosotros, a ver cómo le sacamos algún trato. Una vez, hablando de un hermano,
que es muy conocido, me voy a evitar detalles porque es muy conocido. Yo le pregunté a un hombre que lo llegó a conocer muy bien, y yo le dije: mire, usted que conoció tan cerca a este hermano, ¿usted me puede explicar, le dije yo, en una frase, cómo era este pastor? ¿Cómo era? ¿Cuál era su característica esencial? Lo conocía muy bien, pasó horas y horas hablando con él. Y él me dijo: mire, yo creo que ese hermano ha hecho a Dios a su imagen y semejanza. Entonces a mí me sorprendió el comentario, porque yo sé que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Sí, amén. Pero él me dijo que este hermano había hecho a Dios a su imagen y semejanza. Entonces yo le dije: ¿cómo es eso? ¿Qué me quiere decir? Vaya, por ejemplo, me dijo, como él es negociante, piensa que Dios es negociante y hay que sacarle negocios y tratos, ¿verdad? Como él hace un poco de trampas, me dicen, los negocios, él cree que también a Dios se le puede hacer algo de trampita, ¿verdad? Entonces, y ya se puso a explicarme. A mí me llamó la atención porque fue bien agudo. Este hombre todavía está vivo y es muy agudo en su pensamiento. Entonces, a mí la frase me llamó mucho la atención. Quizás a veces nosotros hemos querido hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Quizás nosotros queremos que Dios actúe como nosotros somos, pero Él es Dios soberano. Él hace lo que Él quiere y con su poder puede hacer todas las cosas. El Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, recuerden que aparece ahí en Génesis capítulo 1, que estaba en medio del caos. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el versículo 2, estoy en el capítulo 1 de Génesis, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice el 3, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Esa palabra "se movía" no le hace justicia a la idea original, porque lo que quiere decir la idea original es que el Espíritu Santo se movía o revoloteaba. Esa es como la mejor palabra, como una gallina sobre su nidada o un águila sobre su nidada, que revolotea para refrescar aquellos huevos que está empollando. Entonces la mejor traducción o el sentido es: el Espíritu revoloteaba empollando sobre la faz del abismo, creando todo lo que existe. El Espíritu Eterno es creador. Él creó todas las cosas. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, fíjense, sobre vosotros el Espíritu Santo, está hablando de que el Espíritu Santo iba a venir a crear la iglesia. Ya no solo 12 discípulos o 500 seguidores, digamos que era esa multitud que seguía al Señor, sino crear una iglesia que también es eterna. Porque usted sabe que la iglesia es eterna, ¿verdad? O sea, la iglesia no va a morir aquí en la tierra, vamos a ir a la presencia del Señor. Y ya parte de la iglesia está adelante de nosotros en la presencia del Señor, todos los que nos antecedieron. Yo le cuento que tengo algunos miembros de mi familia allá adelante esperándome. Y yo estoy contento porque algún día me voy a encontrar con ellos. Entre otras cosas, allá está mi abuela, está mi mamá, están mis tíos, la hermana de mi abuela, la prima de mi abuela, un montón de gente que ya está allá. Y otros conocidos míos, muy cercanos, que ya pasaron a la presencia del Señor. Entonces, la iglesia es eterna y ya está adorando al Señor. Ya están allá adorando al Señor y lo vamos a adorar todos juntos por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a crear esa iglesia eterna. Entonces dijo: vendrá sobre vosotros cuando venga el Espíritu Santo. Y la tercer factor que menciona aquí, voy a volverlo a repetir: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ahí está el tercer factor de ese versículo.
me seréis testigos. O sea, le está hablando a los discípulos y a través de ellos a nosotros. Nos está hablando a nosotros. O sea que la iglesia no solo es un grupo de gente que se sienta o se para a adorar al Señor. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. No solo es un conjunto, un conglomerado de gente que tenemos comunión entre nosotros. También es parte de eso. No sé si vamos a comer alguito después, hermano Horacio, o si todos vamos a tener que ir a comer algo a la calle. Hermano Horacio ni me vuelve a ver, ¿no? Hoy no va a haber, hermano. O si va a haber o no va a haber hoy después de que terminemos aquí el culto. Aunque sea un vasito con agua. Vamos a tener comunión. O sea, la iglesia es para eso. Miren, a mí me encantaba cuando yo era niño, porque íbamos a los retiros, digamos, de distrito, le llamábamos, en las asambleas de Dios. Yo nací en las asambleas de Dios. Hermano, eso era una cosa deliciosa. Siempre, es que era casi hasta competencia. La iglesia que competía a ver qué daba mejor, ¿verdad? Y nos daban tamales y nos daban gallinas. Por eso es que los creyentes nos decían los come gallinas, ¿verdad? No sé si se acuerdan de eso, pero éramos los come gallinas. Y yo me acuerdo que cantábamos también: que alegren los creyentes, que alegren los creyentes, que alegren los creyentes, que alaban al Señor y comen después de alabar. Ok, comunión. Pero no solo es eso la iglesia. Aquí dice que la iglesia iba a ser testigo. Digan conmigo, testigo. Fíjense, hermanos, que la palabra que está ahí originalmente es una palabra que quizás no nos gusta mucho. Nos gusta más testigo, porque la palabra griega que está ahí es marturio. De esa palabra se deriva la palabra mártir. O sea que lo que el Señor le está diciendo es: van a ser mártires. O sea, van a llegar al punto hasta que van a morir, pues. Y el Señor se los había advertido. Algunos de ustedes los van a echar en la cárcel, les había dicho. A otros de ustedes los van a matar. Y mencionó eso, ¿verdad? Prácticamente todos los apóstoles, todos fueron sacrificados. Y todos murieron en el altar del sacrificio. Todos, ¿verdad? Ustedes recuerdan el caso de Esteban, el primer mártir, el primer testigo que murió apedreado. Ustedes recuerdan eso. Juan es el único que no se murió martirizado, no porque no lo quisieran matar, porque así lo metieron en un perol de aceite hirviendo, pero salió del perol con la piel más limpia, más suavecita, ¿verdad? Y murió desterrado en la isla de Patmos, porque tenía un propósito el Señor de que él fuera testigo, recibir todo lo que ahora conocemos como el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Entonces, esos tres factores están ahí, o tres aspectos. Repetimos: primero, poder; segundo, el Espíritu Santo; y tercero, testigo. Ok, testigos del poder, pero por la acción o la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos testigos de su poder, tenemos que hablar de una vida llena, controlada por el Espíritu. Eso es la iglesia, y a eso es a lo que Dios nos ha llamado, a ser testigos de su poder. Hermanos, el poder del que habla ahí, déjenme también agregar a eso la palabra que está ahí en el lenguaje en que fue originalmente escrito en griego, el Nuevo Testamento. Es la palabra dunamis, que de ahí viene la palabra dinamita. O sea, es un poder explosivo, eso quiere decir. Es un poder tan grande que transforma, que cambia, que hace cosas, que rompe, que hace cosas maravillosas. El poder de Dios, hermanos, es impresionante. Yo he visto el poder de Dios en mi vida. ¿Y ustedes, hermanos? Yo lo he visto. Por ejemplo, yo estoy vivo porque el poder de Dios ha intervenido en mi vida muchas veces. La primera fue cuando estaba en el vientre, porque yo iba a morirme a los 3 meses de embarazo, pero Dios me preservó la vida.
El poder de Dios vino al vientre de mi madre y lo curó, porque ella había perdido 3 embarazos anteriores. Y lo sanó, el poder de Dios. Tanto lo sanó que pude tener una hermana. Ok, no solo nací yo, sino que nació mi hermana también. Porque Dios sanó. Yo tenía 15 años y el poder de Dios vino en mi vida y sanó mi corazón, que ya estaba destruida, una válvula, que me tenían que operar. Pero el poder de Dios vino y revirtió el daño de la válvula de mi corazón y me sanó. El poder de Dios me sanó. El poder de Dios ha sanado a mis hijos, ha sanado a mi familia, ha hecho cosas grandes en mi vida. Es un poder transformador, es un poder restaurador, es un poder sanador. Yo he visto el poder de Dios. Tenía 16, 17 años, mi abuela estaba muriendo. Y yo llegué desesperado. Me dijeron que estaba mal y la vi, estaba agonizando. Salí de la casa, mi abuela, yo la amé mucho. Salí de la casa llorando, iba en la calle recta de mi pueblo, la calle principal que entra al pueblo y va a terminar a donde yo vivía, en la colonia donde yo vivía. Ahí termina la calle principal. Y yo empecé a caminar esa calle, la gente me veía, no me importaba, yo iba derramando mis lágrimas de dolor. Había visto a mi abuela casi agonizando, ya muriendo. Y yo lloré y le dije, ahí en la calle, enfrente de la gente: Señor, no te la lleves. Si te la lleva, yo no lo voy a soportar, Señor. Yo te pido que la sanes y que te la lleves cuando yo ya esté casado y tenga por lo menos un hijo, porque entonces lo voy a aguantar. Y se levantó. Bueno, tenía 17 años yo. 8 años después de eso, 8 años después, nosotros regresamos al país porque nos habíamos ido del país y veníamos ya con 1 año de casados y con mi hijo Luis Gerardo a cumplir 1 año. Y fuimos a la casa de mi abuela y ahí celebramos el cumpleaños de mi hijo. Y hicimos la fiestecita para él, le pusimos un gorrito de celebración de cumpleaños a mi abuela y ahí estuvo. Comió pastel, 2 días después se murió. Ya estaba casado y con un hijo, tal como se lo pedí. El poder de Dios hace esas cosas. Miren, en otra ocasión, yo vivía en una colonia donde vive el pastor Miguel ahora, cerca de donde él vive, y era Semana Santa y nosotros nos llevábamos a los niños de campamento en Semana Santa, 3 días. Los llevábamos a un lugar donde hubiera ríos o piscinas y montábamos tiendas de campaña y hacíamos juegos. Nos llevábamos más de 100 niños y como 30 o 40 jóvenes a que nos ayudaran a cuidar a los niños. Y fuimos al campamento y después de 3 días regresamos. Enfrente de mi casa había una base de taxis. Y me dice un taxista, todos eran conocidos nuestros, pero este se me acercó y me dijo: mire, ¿y ustedes contrataron algún sistema de vigilantes? Me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Ahí ha estado afuera de la casa de ustedes un hombre alto, chelde, y no se movió de esa puerta, me dijo. Los 3 días, día y noche estuvo ahí. ¿Ha contratado usted un sistema de vigilantes? Sí, le dije yo. Son fuerzas especiales, no vaya a creerlo. Hermano, era un ángel. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Poder es un poder explosivo. Hermanos, Dios siempre ha llamado a su pueblo a ser testigos de su poder. Él los ha escogido. Yo pensando dije, bueno, ¿qué personajes del Antiguo Testamento pudiéramos tomar como ejemplo de que fueron testigos del poder de Dios? Y Moisés es uno, hermanos. Moisés fue un hombre que fue testigo del poder de Dios. Primero, que Dios le preservó la vida. Todos estaban, los niños, por el decreto de Faraón, condenados a muerte. Y Dios no solo le preservó la vida, sino que lo puso a vivir en el palacio de Faraón. Sí, amén. Y se volvió hijo de la hija de Faraón. Le pagó a la mamá de Moisés para que lo amamantara por 3 años. ¿Se imagina usted, hermano? Lo que Dios hace.
A la misma mamá le pagan por cuidar a su propio hijo. Hermanas, usted no sabe todo lo que Dios quiere hacer con su poder a favor suyo. Dios le va a pagar hasta para que cuide a sus propios hijos o nietos. ¿Qué le parece? ¿Le agrada esa idea? ¿Le gusta? Le pagó y luego lo puso. La mamá eran esclavos en Egipto, no tenían capacidad de pagar una educación. Nadie de los israelitas tenía la posibilidad de eso porque eran esclavos. Y a él lo metieron en la mejor educación pagada por el faraón. Eso es la vida, la infancia, los primeros años de la vida de Moisés. Luego Dios, después de 80 años de vida, lo llama. ¿A los cuántos dije? 80 años. Eso lo quiero enfatizar por aquellos que ya llegan a los 50, 60, 70 y piensan que ya se acabó todo. No, hermano, que AFP Confía ya le haya dado su pensión es otra cosa. Eso tómale como un regalo. Pero Dios está dispuesto y listo para levantarlo cuando usted ya tenga hasta más de 80. Y lo levanta. Y para llamarlo lo lleva al desierto y le muestra una zarza que ardía y no se consumía. Y cuando él se acerca le dice: Moisés, quítate el calzado de los pies porque estás en lugar santo. Ahora te voy a enviar a libertar a mi pueblo. Y dice Moisés: yo ni sé hablar, soy tartamudo. Antes hablaba bien, pero ya se me olvidó detrás de las ovejas. Tanto andar detrás de las ovejas. Arre. Hasta se me olvidó hablar, ya no sé hablar. Y le dice el Señor: y no, ahí está tu hermano, pues, Aarón, que es bueno para hablar. Vos vas a ser como Dios para él y él va a ser como tu boca. Y se fueron a Egipto. 10 plagas, 10 poderosos milagros para doblegar a Faraón y a todo Egipto. Y Dios los libró a ellos. Y por boca de Moisés, con su vara, desató el poder de Dios. En Egipto, toda una nación salieron enriquecidos. Lo que no les habían pagado en 400 años, se los pagaron de un solo ahí. Hermano, si usted ha trabajado un montón y no le han pagado nada, no se preocupe, todavía falta que le paguen. Dios va a hacer que le paguen lo que le deben, hermano. Pueden decir amén a eso. Amén. Si a usted no lo emociona eso, pues a mí sí me emociona. Porque yo ya estoy en esa etapa de la AFP. Hermanos, después los saca de Egipto, los persigue Faraón y el Señor le abre el mar rojo y pasan en seco. Y luego que pasan, hace que las aguas ahoguen a Faraón y su ejército. Hermanos, después de eso, caminan en el desierto y Dios todos los días le ponía una nube para protegerlos del sol. Y todas las noches le ponía una columna de fuego para calentarlos y alumbrarles el camino. Todos los días. Desató maná, pan que caía del cielo y comían todos los días. Y el viernes caía doble. Todos los viernes les caía doble. Para que les alcanzara para el domingo, el sábado y el domingo. Y el domingo otra vez pan nuevo. Hermanos, era un poder de Dios. Moisés fue testigo del poder de Dios. Dios lo ha llamado a usted y a mí. Nos ha llamado a ser testigos de su poder. A ver milagros de los que se le ocurra. Si usted necesita provisión, Dios le va a dar provisión. Si necesita sanidad, Dios lo va a sanar. Lo que sea que necesita. Si necesita protección, Dios le va a proteger. Moisés fue un testigo del poder de Dios. De ese tipo de testigo es que estoy hablando. ¿Me entiende?
Eso es para nosotros hoy también. Otro ejemplo que estaba recordando es Elías, hermano. Qué tremendo este hombre, Elías. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, dice Santiago, semejante a las nuestras. Pero oró para que no lloviera y no llovió. Y luego oró para que lloviera y ahora llovió. Hermanos, Elías vio caer agua y también fuego del cielo. 7 grandes milagros. Resucitó muertos, trajo provisión que multiplicaba la harina y el aceite. ¿Qué no fue los milagros que Elías vio? Un hombre de milagros. Fue al monte, igual que Moisés. Y en el monte vio la presencia de Dios. Porque eso se me quedó en el tintero de la mente. Para Moisés lo más grande, hermanos, aunque hubo las 7 plagas y hubo el mar rojo y hubo la columna de fuego y la nube de protección y el maná y las codornices y vio todo, lo más grande que vio fue la presencia del Señor. Sí, dice que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. ¿Se acuerda de la canción? Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. También Elías subió al monte Carmelo y vio la presencia del Señor. Dice que el Señor lo escondió y le dijo, vas a ver, y le alcanzó a ver la espalda a Dios. Y vio el poder de Dios en un silbo apacible y delicado. Moisés le temblaba el monte, a Elías era un silbo apacible y delicado. Era una canción instrumental la que escuchaba, pero angelical. Hermanos, qué cosa más hermosa. Testigo de su poder. Pero también el Nuevo Testamento, hermanos. Pedro, bueno, lo que leímos aquí, todos los discípulos, pero pensemos en Pedro, hermanos. Mire qué tremendo como Dios se manifestó en la vida de Pedro. Vean algunas cosas que sucedieron con Pedro, hermano. Primero, por andar de impulsivo, le voló la oreja a un personaje por ahí. Es que ese Pedro era bravo, hermano. No, mire, con pescadores no se andan metiendo. Es que los pescadores son bravos, hermano. Son bravos, a eso no. Y unos cuchillos que tienen afilados para poder alinear los pescados que sacan. Manejan uno sus cuchillos que quiere ganas, hermano. Y le deja ir el corte ahí de la oreja y enfrente de él el Señor agarra la oreja y se la pega, hermano. ¿Ah? Digan, poder de Dios. Poder de Dios. Dios puede hacer milagros. Mire, Dios hace lo que quiera y lo que quiera. Dios creó de la nada todo lo que existe. Todo, hermano. Cuando yo entré aquí, me puse debajo de ese palo, hermano. No tienen idea cómo envidiar al hermano Horacio. Es que qué palo más rico ese. Miren, ustedes no tienen idea cómo me encantan los mangos. Yo ya le dije al hermano Horacio, me voy a llevar unos 20 porque me golpearon el carro. Por lo menos eso me lo voy a llevar, los que me golpearon. ¿Ah? El panel te lo golpeó. Ah, pues echemos otro ahí. Hermanos, Dios los creó los mangos. De donde no había nada. Estaba solo, vacía la tierra. Y Dios dijo, produzca la tierra árboles frutales que den su fruto a su tiempo. Esta es la época de los mangos, hermanos. Hace como un mes, la de los jocotes todavía los estoy disfrutando. Llevan jocotes a la casa y los meto al freezer, hermano, para que nadie más se los coma. Solo yo me los como congelados. A nadie más le gustan porque todos tienen miedo con los dientes. Todos los meto al freezer para que congelen. Y ahí estoy comiéndolo, ¿verdad? Poco a poco. Hermanos, Dios es poderoso. Mire lo que dice la palabra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces Pedro, hermano, dice la palabra que la gente sacaba a los enfermos y los ponía en el camino para que por lo menos la sombra de Pedro pasara sobre ellos y eran sanados. Hermanos,
Dios resucitó gente que estaba muerta y Pedro oró para que resucitaran y resucitó. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser testigos de su poder. Hemos sido llamados a experimentar el poder de Dios. Pablo, hermanos, otro ejemplo del Nuevo Testamento. Pablo, qué increíble. Estaba predicando y se alargó. Les prometo que yo no, pero él se alargó, hermanos. Y se cayó un muchacho de la altura arriba donde estaban y cayó muerto. Y él bajó y lo fue a agarrar y le dijo: no se preocupen, está vivo. Lo resucitó. A Eutico lo resucitó. Había poder de Dios. Diga conmigo: poder de Dios. Hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros a vivir de esa manera. Usted ore por los enfermos. La Biblia dice que la oración de fe sanará al enfermo. Y si ha cometido pecados, le van a ser perdonados. Hermanos, hace algún tiempo me llevaron a orar. Ayer estaba viendo en el Facebook a este muchacho, ahí en el Facebook. Me llevaron a orar por Fonchito. Él era de San Julián, es de San Julián. Y estaba cipote, y era un cipote así que andaba medio rebeldón. A esas edades que andan de los 17, 18 años. Y se fue con los amigos. No eran tenían sus cosas. Y los amigos andaban en su gran pickup de esos grandes, esos de pueblo, ¿verdad? Que son unos grandes pickups, que andan ahí los muchachos que tienen sus recursos. Y una moto. Y a él lo mandaron a la moto. Y entonces el que iba manejando el pickup con todos los demás, yo creo que ya andaban con otras cosas adentro. Y entonces, jugando y riéndose, decidieron tirarle el pica y pegarle a la moto con el pica. Y lo aventaron por allá y salió volando con todo y la moto, y el manubrio de la moto se le metió en el abdomen. Y lo dejaron casi medio muerto ahí. Se afligieron y lo fueron a esconder en vez de llevarlo al doctor. Fueron a esconder al cipote a la casa de uno de ellos, y ahí lo tenían escondido el Fonchito. Como a los 2 días que ya se les estaba muriendo, le dijeron al papá de uno de ellos, y él lo fue a ver, y el cipote casi muriéndose. Lo llevaron al hospital de Sonsonate. Allá le dijeron: no, esto es demasiado grave, aquí no tenemos las condiciones, llévenselo para San Salvador. Y se lo traen a San Salvador, lo abrieron. Le quitaron el vaso, tenía afectado el hígado, el páncreas, los intestinos. Hermanos, aquello era una cosa terrible. Y entonces la tía de él, una hermana muy preciada para mí, me dijo: yo quiero que usted vaya a orar por él. Ya lo desahuciaron, lo han dejado abierto y desahuciado. Yo llegué, parecía papel de empaque. La piel, blanco, 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 muriéndose, desahuciado. Y yo llegué y lo vi ahí en la cama. Y yo empecé a orar y le dije: Señor, ten misericordia. Y empecé a orar por él. Y de repente yo vi 2 manos hasta por aquí, con túnica, que se metieron en esta parte. Fonchito estaba acostado en la cama y las 2 manos entraron y le hacían así. Y yo supe que el poder de Dios se estaba manifestando. Dios estaba obrando. Hermanos, ahí está el Fonchito ahora. 2 hijos tiene. Miren, estaba todo flaco. 2 o 3 semanas ya del proceso. Y sin comer, estaba pero flaco y todo pálido. Después, cuando yo le vi los grandes ñeques, dicen ahí en mi pueblo, así todo cuadrado, yo me sorprendí. De verdad que Dios es poderoso, hermano. Dios va a usar nuestra vida para que seamos testigos de su poder. Dice la palabra: y sobre los enfermos pondrán sus manos, y los enfermos sanarán.
Hermanos, ustedes y yo hemos sido llamados a manifestar el poder de Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Es el Espíritu que creó todas las cosas que existen. Es Dios mismo. La palabra dice: es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios nos ha llamado a ser testigos, hermano. Usted probablemente no tenga muchas condiciones naturalmente, no tiene todo lo que otros quizás tengan, educación como los médicos, dinero como los empresarios, o lo que sea, quizás no lo tiene, pero usted tiene algo que ellos no tienen. Usted tiene al Espíritu en usted. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted puede orar por los enfermos. Ahora, si usted es médico y tiene el Espíritu Santo, Dios guarde. Yo tenía uno en la iglesia que era bueno, es bueno, un médico bueno para meter la cuchilla, de esos cuchilleros, ¿verdad? Hermanos, si es que los médicos al final de cuentas lo que pegan son machetazos, bien hechos, pero machetazos. ¿Quién libra de eso? Pero mire, no se metía a operar si no le pedía al Señor que lo dirigiera. Y más de alguno se le murió en el quirófano, lloró para que el Señor lo resucitara, y luego el Señor lo resucitó. Si es médico, mejor. Pero si no lo es, no importa. Mire, fuimos a orar por un hombre que estaba ya en coma. Y fuimos a orar, mi esposa fue conmigo esa vez. Ese hombre llegó hasta ser alcalde de un pueblo bien importante de este país. Hermanos, se le dañó a ese hombre los riñones. Él entró en una insuficiencia renal, pero aguda. Y fuimos a orar por él. La planta de los pies nada más, ¿verdad? Se le tocó. Y Dios lo levantó, hermano. Con aceite. Dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y que lo unjan con aceite. Ustedes y yo hemos sido llamados a ser testigos de su poder. Hermano, esta semana usted tiene el llamado de Dios, igual que yo, de ser testigo. Usted lo único que tiene que hacer es orar, y el poder de Dios se va a manifestar a través de su vida. Usted tiene palabras de parte de Dios en sus labios. La Biblia dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Usted lo que tiene que hablar son palabras del Señor. Hay una familia de pastores de aquí del país, y de los antiguos, como decían, ¿verdad? De los antiguos. Yo me acuerdo de uno de ellos, el hermano Mateo Rosales Aquino. Wow, gran pastor, mis respetos. Pastor allá en Ciudad Delgado. El otro hermano, Efraín se llama, ¿verdad? De los Paladines, es tu amigo. Efraín Rosales Aquino, fundador de los Paladines del Reino, si alguien nos oyó ese grupo, ¿verdad? Es el otro Antonio Rosales Aquino, pastorón, aquí en Soyapango, de la Iglesia de Dios. 3 hermanos en el ministerio, pero había un cuarto. Ese era no de los pequeños, era de los de en medio. Y él era policía allá en el centro penal de Yesalte. Nada que andar cerca del Señor. Pero miren lo que el Señor hace. Estaba un cipote de 16 años o 17 predicando. Era yo. La gente decía: vamos a ir al niño que predica. Y yo estaba predicando y se vino una tormenta y él se metió para cubrirse del agua. Si es que solo entró y yo lo agarré: vos sos, y si no sos te pareces. Y le dije: usted tiene que recibir a Cristo.
Usted necesita al Señor. Usted ya no puede andar huyendo del Señor. Si el Señor me lo llevó enfrente, hermano, ¿qué iba a hacer yo? Pues? Si es que eso es como cuando usted, una vez, fíjense, yo de cipote andaba con una hondía, ¿verdad?, queriendo matar pajaritos, y andaba la palomita ahí, y agarro yo la hundía, hermano, y le pego al ¿cómo se llama? Al gancho. La pedrada le pega al gancho y en vez de ir para allá no sale para allá la piedra. Y el pajarito, cuando oyó el golpe, en vez de salir para allá, sale para allá a encontrarse con la piedra. Ese día con mi paloma, hermano. No por pulsudo. Eso no tenía yo. El Señor me la mandó para allá que le pegara la piedra. Para que no te quedes con las ganas. Desde cuando usted está debajo de un palo y cae la fruta, hermano, usted ni subirse a los palos puede, y le cae ahí a la par suya y que va a hacer comérselo. Así llegó ese hermano ahí, hermano. Dios me lo mandó y lo agarro, gozo, el hermano Gumercín de Rosales Aquino. Terminó siendo el pastor de la primera iglesia, del primer Campo Blanco donde yo empecé a predicar. Él llegó a ser el pastor, una iglesia de 1000 miembros. Y él llegó a ser el pastor ahí, donde yo empecé a predicar. Ese Campo Blanco se volvió una iglesia. Y ahora son dos, porque esa tuvo otra hija en el cantón de abajo, porque el cantón arriba y cantón abajo. Y no fundaron otra igual, pues abajo. Hermano, usted no sabe a quién Dios lo va a mandar. Va a ser así, quizás como yo, con ese hundillazo que usted va a decir un par de palabras, hasta ni siquiera bien dichas, pero el Señor va a tocar el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque usted tiene poder. Dice la palabra, recibiréis poder. Entonces usted no se ponga a decir, es que yo no sé hablar, que yo soy tartamudo. Porque el Señor le va a decir lo que le dijo a Moisés. Vos vas a hablar y yo voy a usar lo que vos hables. ¿Oyó, hermano? Usted solo tiene que hablar y dígale a la gente, usted lo que necesita es recibir a Cristo. Usted necesita al Señor. No tiene ni que explicarle de nada, de teología. No le hable, no se invente lo que no sabe. ¿Verdad? Porque hasta más lo va a confundir. ¿Verdad? Usted simplemente dígale lo que el Espíritu ponga en sus labios. Porque hay poder en su boca. Poder en sus labios. Hay poder en sus manos. En sus manos hay poder porque el Espíritu Santo está en su corazón. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos ha llamado este año a Iglesia Hechos y a Iglesia Ministerio Profético, la luz resplandeciente, a ITC, los que estamos representando Iglesia Transformación de la Ciudad aquí. Nos ha llamado este año a ser testigos de su poder. Somos testigos del poder de Dios. Lo que Dios ha hecho en nosotros, eso cuente. Lo que Dios ha hecho en su vida, en su familia, cómo Dios ha sido bueno con usted. Hermanos, yo me uno a lo que fue declarado. Este año va a ser glorioso para nosotros. Va a ser un año de la manifestación del poder de Dios. Este año vamos a crecer. Vamos a ensayarnos a la derecha, a la izquierda. Tenemos que extender las cortinas, no tenemos que ser escasos, alargar las cuerdas, alargar las estacas, porque nos vamos a extender, como dice el profeta Isaías. Este es un año de manifestación del poder de Dios. Vamos a ser testigos de su poder. Pueden decir amén, hermanos. Amén. Nos esperan cosas gloriosas. El poder de Dios, mientras en el mundo aumenta la maldad, la manifestación del poder de Dios va a aumentar en la iglesia. Porque la única forma que vamos a poder ser testigos en medio de un mundo cada vez más lleno de maldad es estar más llenos del poder del Espíritu.
Es la única forma. La gente no va a entender de otra manera, pero va a entender al poder, a las manifestaciones del poder. Pueden decir amén. Amén. Yo estoy bendecido esta noche o esta tarde. ¿Y usted, hermano? Amén. Estoy bendecido porque el Espíritu está con nosotros. Diga conmigo, el Espíritu está en mí. Diga como dice el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a declarar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Aleluya! ¡Amén! Y amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos por la verdad de que el Espíritu está en nosotros. Señor Espíritu, gracias. Gracias por estar en medio nuestro y en nosotros, y manifestarte a través de nosotros, a través de nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies. Espíritu Santo, gracias, porque tú manifestarás tu poder en nuestra vida, porque somos testigos a un mundo que agoniza, un mundo que está en crisis, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes, nación contra nación, reino contra reino. Pero dice la palabra que en medio de esto será predicado el evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Usa nuestra vida, úsanos, llénanos de tu poder y manifiéstalo a través nuestro, Señor. Esta tarde bendecimos a Iglesia Hechos, bendecimos al pastor David, que está fuera del país, bendecimos a su familia, a sus papás, el hermano Horacio, la hermana de él, y yo los bendigo en tu nombre. Bendecimos a Rodrigo, a Welmer y a todos los que siempre están aquí. Bendigo a los pastores Romero que toman tiempo para venir aquí. Bendícelos. También, Señor, bendigo a mis hermanos que esta tarde están con nosotros como un solo cuerpo. Gracias, Señor, porque podemos experimentar el favor y la gracia tuya en medio nuestro. Gracias, Señor. Levanten sus manos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que te haga 1000 veces más de lo que ahora eres. Que te bendiga como te lo ha prometido. Que Él sea escudo alrededor de ti. Que sea tu gloria y el que levanta tu cabeza. Quiero declararte una semana nueva, poderosa en el Señor. Un mes nuevo, poderoso en el Señor. Un mes de la gracia. Estás entrando a un mes de la gracia de Dios, donde la gracia de Dios se va a manifestar sobre tu vida, en tu casa. El Señor te dará abundante, te dará con gran abundancia, medida buena, apretada, remecida y rebosante. El Señor te llenará de alegría, de paz, llenará tu casa de armonía, llenará tu casa de bendición. El Señor te sanará si necesitas sanidad. El Señor lo hará, quitará todo malestar en tu cuerpo, porque eres hijo de Dios, hija de Dios, y Dios bendice a sus hijos. Así es que te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me bendiga.